Vemos que Abraham, después de tener esa confirmación de Dios, comete un error, otro error. Y quiero que también nos sintamos reflejados en Abraham. Después de esta reunión, nosotros mañana, sin quererlo, vamos a cometer errores. Por eso que siempre decimos desde acá, Padre, perdona nuestros pecados, ¿cierto? Perdona nuestros pecados, no solamente lo que hicimos mal, sino que lo que no hicimos debiendo hacerlo. Pecado de omisión y de comisión. Porque vamos a estar luchando todos los días con el pecado. Y Abraham comete nuevamente un error. Vámonos ahí a Génesis capítulo número 16 y avanzamos, que ya lo tratamos la semana pasada un poquito, no sé si usted se recuerda. Qué bueno que se recuerde, porque yo no me acuerdo de nada, hermano. Dice acá en Génesis capítulo 16, tengo más papeles que el abogado de... No voy a decir de quién. Hoy día están famosos los abogados, ¿cierto? Y eso dicho muy de paso, tenemos un abogado insobornable y que está dispuesto para nosotros todos los días. Y además es un abogado justo, ¿cierto? Y que está preocupado de nuestras necesidades. Qué maravilloso es Jesucristo, nuestro Señor. Así lo dice la Biblia, que es abogado y que nos defiende siempre, fielmente y eternamente para nuestras vidas y conforme a su gloria, a sus propósitos de gloria. Aquí en Génesis 16 dice así, versículo 1, Génesis 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Bueno, este error, ¿cierto?, de Abraham ya existía en la raza humana, por decirlo así. Fíjense que una de las consecuencias del pecado, ¿cierto?, o mejor dicho, de las causas del pecado, en Génesis 3 me refiero, fue precisamente cuando el Señor se lo dice a Adán, ¿se acuerda? Por haber obedecido a la voz de tu mujer. Génesis 3:17. Es lo mismo. Quiero reforzar esto, porque es muy importante hoy día en todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, con una idea exacerbada. Podríamos decir, hay niveles que son justos y aceptables, pero de manera exacerbada este feminismo, que no está en la Escritura, ¿me entiende? Así como el machismo y el maltrato a la mujer no está en la Escritura, tampoco el feminismo exacerbado no está en la Escritura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? ¿Y qué dice la Escritura? Aquí de ninguna forma el Señor pone a la mujer bajo la subyugación y el maltrato del varón. Eso es muy importante. Tampoco le resta importancia a la mujer ni capacidad intelectual o espiritual a la mujer. Acuérdense siempre, y lo decíamos la semana pasada, ¿se acuerda? No sé si hay pasas por ahí. Las pasas, esto para ayuda de memoria. Acuérdense que nosotros debemos entender que el Señor dignifica a la mujer. Y cuando en la creación el Señor siempre decía no es bueno, decía todo, y vio Dios que era bueno, fue una vez cuando dijo no es bueno. ¿Y a qué estaba relacionado eso que Dios dijo no es bueno? A la soledad del hombre. Y le hizo, y dice, le haré ayuda idónea. Por lo tanto, la mujer es muy importante para la creación. La multiplicación de la especie es gracias a la mujer. Un privilegio que no tenemos los hombres. En el ministerio de Cristo aparecieron muchas mujeres que servían al Señor, dice el texto, muchas mujeres venían con Él y le servían. Entonces, el tema no es subyugar a la mujer y bajarla y denostarla y ponerla en un escalón más abajo que el hombre. Lo que queremos señalar, y que lo que la Biblia enseña, es que cada uno debe cumplir su rol. Quien debe liderar en un liderazgo sabio, en un liderazgo
de amor, porque así como Cristo amó a la iglesia, los maridos deben amar a sus esposas, ¿cierto? Por lo tanto, el liderazgo es algo que no se debe romper. Cuando una mujer pretende liderar, rompe el hombre de Dios, rompe el orden de Dios, y aún debemos entender que eso no significa, hermanos, que haya una mala intención en la mujer. No, nunca pensemos eso. Pero lo que queremos también dejar en claro es que cuando la mujer toma el liderazgo, rompe el orden de Dios, y eso también trae consigo consecuencias. Lo vimos en Eva, ¿cierto? Con Adán, quien estaba liderando toda la acción. En el Génesis 3, para que usted lo repase en la casa, fue la mujer, no fue el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre dejó su liderazgo, por lo tanto el pecado es igual delante de Dios. Porque acuérdense que el hombre le dijo al Señor, la mujer que me diste fue la que me engañó, me dio de comer esto, sin asumir su propia responsabilidad. Por eso que el Señor le dice, por haber obedecido a la voz de tu mujer. Eso quiero dejarlo claro, ¿cierto? De la misma forma, Abraham, aún teniendo la confirmación de la promesa, ¿cierto? Tu galardón será en sobremanera grande, vendrá descendencia, imagínense, lo dijo el Señor. Aún así, en este momento, Sarai asume el liderazgo porque ella también había perdido la fe, había perdido la confianza, y le dice, yo tengo una sierva egipcia llamada Agar. Entonces, ¿qué tal si te allegas, ¿no es cierto?, con ella, y por ahí es como darle, como decimos en Chile, una manito a Dios, ¿ya? Y por ahí se puede cumplir la promesa. Y este varón, hermano, si usted lo lee acá, dice, y Abraham atendió al ruego de Sarai. Cuando dice ruego es que no fue una solicitud, sino que fueron varias. Le tiene que haber insistido. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué está diciendo mujer? ¿Cierto? ¿Cómo se te ocurre si Dios... Nada de eso, también estaba en las mismas condiciones, frágil de su fe, y, ¿no es cierto?, accede a la petición de Sara, ¿cierto? Tiene una relación marital con Agar, ¿cierto? Una relación ilícita, digamos las cosas como son, y por consecuencia, ¿cierto?, viene un bebé, cuyo nombre, ¿cuál fue? Ismael, que la Biblia dice que es el padre de los árabes, que hasta el día de hoy aborrecen a Israel. Ve que trae consecuencias cuando uno ve la historia, los errores de nuestros padres, los primeros padres desde Adán y Eva para abajo, todo es una historia larga de pecado y de consecuencias. Ahora, este error que queríamos también reforzarlo, porque Pablo dice, ¿no es cierto?, a los corintios que Dios establece un orden, no sé si lo leímos la semana pasada, lo mencioné nomás, vámonos por favor y terminamos en ese punto. Primera Corintios capítulo número 11, por favor. Mientras lo buscan, hermano, hay hartos ejemplos en la historia de mujeres que rompieron el orden de Dios. Vamos a decir algo totalmente extremista, ¿ya?, que sale del marco de la voluntad de Dios, que fue la famosa, yo lo llamo la tristemente célebre Jezabel, ¿se acuerdan? Jezabel dominaba al muñequito, ¿no es cierto?, llamado, a ver quién me ayuda, al rey Acab, ¿cierto? Una mujer terrible, una mujer sidonia, una bruja, le dicen algunos. Y hacía y deshacía con un orden evidentemente roto, un orden de Dios totalmente roto ahí en esa relación. Pero hay otros ejemplos como la misma Rebeca, pues hermano, la misma Rebeca que está dentro de los planes soberanos de Dios de redención. Ella idea un plan, ¿se acuerda? Idea un plan, ¿cierto?, fuera del marco de la voluntad de Dios. Todos sabemos, ella disfraza a Jacob del primogénito de Esaú, y todo eso que trajo después una consecuencia. Usted dirá, ¿qué consecuencia trajo? Una persecución a muerte por el resto de la vida, incluso no solamente de Esaú, sino que de los descendientes de Esaú, los edomitas, perseguían a Israel. Entonces, una mujer que rompe también
el orden de Dios. Y en el plano histórico, ¿cierto?, natural, vemos varias mujeres que se transformaron en las fundadoras de sectas que hasta el día de hoy perduran. Me acordé de una, Elena White, ¿se acuerda? Elena de White, que se llama, ¿no? Que fue la fundadora de una secta que hasta el día de hoy funciona, ¿no es cierto?, existe, que son los adventistas del séptimo día. Tenemos a otras como Elena Blavatsky con la teosofía, Mary Baker Eddy con la ciencia cristiana, y otras, Catherine Kuhlman, y tantas otras, que han querido liderar, y hasta el día de hoy, en las redes sociales usted ve que salen pastoras. Mire, aquí no tiene que ver, vuelvo a insistir, con la capacidad que pueda tener una mujer o no, su intelecto o su espiritualidad. Lo que debemos nosotros subrayar es que la Biblia no enseña eso. La función de la mujer no es liderar, ni en su hogar, ni en la iglesia. Esa es una función que el Señor, en su sabiduría, se la consignó exclusivamente al varón. Y vaya que nos cuesta a los varones liderar como es debido. Y vaya que les cuesta a las mujeres someterse a sus varones como es debido. Entonces ahí está la lucha del pecado conforme al orden de Dios. Bien, aquí dice en 1 Corintios 11, 2, dice lo siguiente: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo, note, es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Deténgase allí, hermano. Es muy importante entender que aquí hay un orden donde todos están puestos en su debida secuencia. Primero, Dios. Pablo dice, Dios que está sobre todos, ¿cierto? El Dios soberano. Pero después aparece Cristo. Y usted dirá, ¿Cristo es menor a Dios? ¿Qué dice la Biblia? No, Cristo es Dios. Pero el ministerio de Cristo es subordinarse voluntariamente a los designios ¿de quién? De su Padre. Es decir, el Hijo es Dios, pero se subordina voluntariamente a su Padre. Ahí está estableciendo ese orden. Por ejemplo, el Señor dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Es decir, está Dios Padre, Dios Hijo. Y después aparece varón, lo dice el texto, y después aparece la mujer. Cada uno en su debido orden, en este orden de Dios que Dios no quiere que se rompa. ¿Se entiende, no? Entonces, es muy importante eso recordarlo. Mire lo que dice el versículo 8 al 12. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ese es un texto que hay que analizarlo a la luz de... no extendería mucho la explicación. Lo vamos a saltar por esta oportunidad. Versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y subraya esta frase, pero todo procede de Dios. Delante de Dios somos exactamente iguales. Lo que está enseñando Pablo y lo que enseña toda la Biblia es que cada uno cumpla su propósito, su función. Sería absurdo que nosotros los varones dijéramos, Señor, yo quiero ser mamá. Usted se ríe. Yo me acuerdo antiguamente un filipino que quiso ser mamá, ¿se acuerda? El hombre quiere invertirlo todo, ¿sí o no? El orden debe mantenerse. Muy bien. Dicho eso, hermanos, vamos a avanzar ahora al capítulo 21 de Génesis. Vámonos a Génesis de nuevo. Que suenen las Biblias, hermanos, y que se ojeen ahí, ¿eh? Vamos a dar lectura primero a este texto, porque el énfasis que vamos a dar en esta mañana para terminar la vida de Abraham es la promesa cumplida, porque Dios cumple sus promesas. Dice así, Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esa frase es muy importante. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. El tiempo de Dios, eso es muy importante. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, esta frase es tremenda, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Que, no sé, conmovedor pasaje, ¿eh? La promesa se cumple, hermano. No es como nosotros los hombres que ahí cada uno mídase y confróntese con esto. Nosotros prometemos y no cumplimos, ¿ya? ¿Se acuerda Eclesiastés lo que decía Rey Salomón? No te apresures con tu boca, dice Eclesiastés 5, si lo quiere leer en casa ahí. No te apresures, porque muchos nosotros decimos, prometo esto, ¿eh? Le prometo al Señor. Dice, mejor que no prometas a que prometas y no cumples, y no cumplas. Porque Dios no se complace en ¿quién? En los insensatos. Pero Dios nunca va a ser insensato porque Él promete y cumple. Con la diferencia que cumple conforme a sus propósitos y en su tiempo, no cuando nosotros queramos, no conforme a nuestros caprichos. A veces uno se enoja con el Señor porque no nos responde una oración y como le enseñamos siempre a nuestros niños, a veces el Señor dice, espera. ¿Y cuánto tengo que esperar? 1 año, 2 años, 10 años, solamente Dios lo sabe. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje. Por eso que es muy importante para nosotros como creyentes siempre afirmarnos de las promesas de Dios, no de las promesas de los hombres. Pedro decía, nosotros esperamos según sus promesas. ¿Se acuerda? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Aquí tenemos la escena de 2 hombres viejos. Abraham, 100 años, Sara, 90 años. Imagínense. Bueno, uno puede decir, en comparación con Matusalén, eran unos jovencitos. ¿Cierto? Matusalén vivió 969 años. Pero eran viejos, ¿ya? Imagínense ustedes, y dice en un texto, no lo leímos en esta oportunidad, pero Sara lo dijo, ya ha cesado en mí el deseo, ya no había deseo marital. Entonces era casi imposible, o por no decir humanamente imposible. Entonces acá nosotros tenemos una escena muy interesante que debemos desarrollar, por ejemplo aquí en el versículo 1, reflexionemos en esto un poquito. Génesis 21:1 dice, visitó Jehová a Sara. No sé si usted le evoca algo ese visitó. ¿Ah? Lo estuvimos compartiendo una vez en el estudio de Hebreo, ¿cierto? Lo que dice el Salmo 8. Salmo 8, si quiere lo escucha con atención y lo puede apuntar, después lo revisa en casa. Dice el Salmo 8, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Este asunto de la visitación es algo muy importante, que no tiene que ver solamente con una visita que usted, por ejemplo, hace a un familiar, a alguien querido, ¿cierto? Usted lo visita. No, esta visitación de parte de Dios es una visita de redención, es una visita en que manifiesta su amor para con ese escogido, ¿cierto? O escogida, en este caso Abraham y Sara. Es decir, el Señor los amaba a tal punto que les visita y les extiende su misericordia y conforme a ello cumple su promesa. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, visitó Jehová a Sara, y aquí hay algo muy importante que también lo tengo subrayado acá, como había dicho. Es decir, el Señor no solamente promete, sino que también cumple. ¿Cuántos creemos, hermanos, que el Señor ha prometido que volverá? Y eso se va a cumplir en cualquier momento. Ya, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso se va a cumplir. Y siempre yo me imagino, permítanme esta inclinación y quizás defecto y me imagino mucho estas cosas. Imagínense un día ahí en la nube, cuando estemos en la Chequiná, no en este local, sino que en la Chequiná, ahí en la gloria de Dios, en la nube, que nos va a venir a buscar en una nube. Y nos vamos a ver las caritas así, yo creo que vamos a estar mucho más arregladitos, ¿cierto? Porque vamos a estar glorificados.
pero nos vamos a conocer. Y yo me imagino, nos vamos a decir, se cumplió la promesa, hermano, hermana, mira, estamos plenamente felices. Y no por un día, por una semana, por un par de horas, como a veces nos gozamos acá, sino para siempre jamás. Entonces, en un plano humano, imagínense la escena de esta mujer. El Señor la visita conforme a su promesa, conforme a lo que Dios había hablado, porque Él promete, y no solamente promete, también cumple. Pero pasaron muchas cosas, hermanos, si usted hace un recorrido de todo lo que ellos vivieron. Había un Ismael de por medio. Podría haber dicho, si me hubiese esperado un poco, pero ya las cosas estaban hechas. Había por ahí muchas otras cosas que podrían haberse evitado, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y fíjese que acá nosotros vemos la incredulidad que está confrontada con un Dios que cumple sus promesas, que nunca nos deja a nosotros sin experimentar, ¿cierto?, lo que Él nos ha prometido, con dos personas que humanamente no tenían cómo ser los protagonistas de esta promesa irracional, casi utópica, dos viejos que iban a dar a luz un hijo. Yo quiero que le tomemos el peso a eso. Por ejemplo, no pierda ahí Génesis 21, pero veamos lo que dice Génesis 17. Génesis 17 dice lo siguiente, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué dice? ¿Estamos, cierto? Génesis 17, 17, ¿está bien? ¿Sí? Ya. Génesis 17, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué más? Se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Imagínense ustedes eso. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Todavía seguía manteniendo la esperanza en ese hijo de la sierva. Verso 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Sabe usted lo que significa Isaac en el original? Dios me ha hecho reír. Fíjense que aquí nosotros vemos, y lo hemos comentado varias veces, aquí vemos dos tipos de risas, hermano. Cuando usted le predica el evangelio a alguien, puede que alguna persona se ría de usted. ¿Viste? Lo voy a decir así, este loco chiflado, ¿cierto? Me viene a predicar de un cielo, de un Salvador que vino de por allá y que murió en la cruz y que me promete vida eterna, y la gente se mofa y se ríe. ¿No es así? Risa de incredulidad. Fíjese que Sara y Abraham no hicieron algo muy distinto. Ambos se rieron de la promesa, porque ciertamente era imposible, era irracional. Por ejemplo, vemos a Sara cuando el Señor visitó a Abraham, capítulo 18 de Génesis, dice que Sara se rió, ahí escondida, escuchando lo que le prometía el Señor. Imagínense, les prometía descendencia, y Sara por ahí escondida se reía, y el Señor sabía. Y le dijo, ¿por qué se rió tu mujer? Y Sara, no, yo no me he reído. Sí, se rió. Risa de incredulidad, risa de poner en duda el poder de Dios, hermano. Nosotros a veces ponemos en duda el poder de Dios. Dios tiene poder y Dios administra su poder conforme a sus planes soberanos. Por eso es que nosotros no debemos subestimar a Dios, sino que creer en Él y creerle a Él. Pero está esta sonrisa, hermano, esta sonrisa de incredulidad, de cosas que son realmente irracionales para nosotros, como lo decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Muchas veces nosotros decimos, ¿esto será realmente así? Podría venir, quizás, cual más, cual menos, algún pensamiento de incredulidad. ¿Cómo esto se va a cumplir? Entonces nosotros vemos que Abraham cae en esa risa, en donde la razón, ¿cierto?, versus la fiel promesa de Dios se transformaba en una lucha constante en él, en una pugna. Él tenía en su cabeza esa complicación.
y es la misma que tenemos cada uno de nosotros cuando enfrenta el día a día. Vivimos entre creerle a Dios o confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra lógica, en nuestras ideas de razonamiento, entre someternos, ¿cierto? Porque hay un tema también de demanda, entre someternos al fiel soberano, y subraya esto aquí en su mente, en su corazón, que siempre cumple sus promesas, o a envanecernos en nuestros razonamientos que nos llevan a nuestro propio fracaso. Sin duda que Abraham, aquí lo vemos, era un escogido, no hay ninguna duda, pero era también un hombre que no era perfecto, era falible, era débil, como cualquiera de nosotros. Pero yo quiero resaltar acá en Génesis 21 lo que ocurrió acá en el versículo, imagínense cómo tiene que haber estado este Abraham, versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Ya? Risa, gozo, alegría, ¿no es cierto? Tiene que haber estado con un babero gigante, como decimos en Chile, feliz, dichoso por haber recibido su bebé. Y lo circuncidó conforme a la palabra de Dios, es decir, una muestra en su cuerpo, todos sabemos lo que es la circuncisión, conforme al rito que Dios le estableció, el Señor le estableció a Abraham, le mandó. Pero yo quiero centrarme en el final de esto, de este comentario, en los últimos minutos que nos quedan. Versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esta risa ya no es la pugna de la razón versus la fe, ¿cierto? Sino que es una sonrisa que solamente la experimentamos los creyentes. Es un gozo inefable, es un gozo que escapa de la racionalidad. Pablo dice que todas las promesas o todas las cosas que son del Espíritu, ¿cierto? Espirituales, para el hombre natural, es decir, para aquel que no ha nacido de nuevo, realmente es una locura. Se lo dice a los corintios, es una estupidez, ¿sí? Por lo tanto, vemos nosotros que hay una risa de incredulidad de la que hablábamos, pero aquí Sara se estaba riendo de un profundo gozo. Y ella lo dice, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Qué maravilloso es ver, por ejemplo, un nuevo creyente que comienza, ¿no es cierto?, su peregrinaje, se relaciona con la iglesia y se comienza a reír con nosotros. Ahí están los locos que se ríen. ¿Se ríen de qué? De algo que no ha llegado, de una promesa por cumplirse. Y nos llena de gozo. Si no en vano el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses respecto a la promesa de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, ¿se acuerdan? Les decía, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La promesa de Cristo para con nosotros nos llena de risa, nos llena de gozo, y todo aquel que se sume a esta caminata se reirá con nosotros, por supuesto. Entonces, es muy importante terminar esta parte viendo que la promesa cuando se cumpla, imagínense, si ahora nos gozamos, cuánto más va a ser nuestra risa verdadera cuando esto se cumpla en el cielo, cuando estemos arrebatados y ya con el Señor. Pero no quiero yo pasar esto, la promesa vino, tuvieron que esperar varios años, ¿cierto?, que la promesa se cumpliera, un Abraham de 100 años, una Sarai de 90, ya tenían su hijo, estaban felices, pero los errores de Abraham no cesaron, siguió siendo un hombre. Fíjese que él firma, no lo voy a abordar en detalle, pero él ya tenía consecuencias por haberse establecido en una tierra con filisteos. ¿Ya? Los filisteos siempre han sido la aguja de Israel, lo hemos dicho miles de veces. Este tal Abimelech y firma un pacto así. No le pregunta nada al Señor, es como decir, se arranca con los tarros. Qué fácil hablar en chileno, ¿eh? Se arranca por los tarros, es decir, hace su voluntad, no le pregunta al Señor y firma el pacto con Abimelech, ¿cierto? Porque Abimelech le cobró también la palabra, si no era tonto. Y firma un pacto a perpetuidad por una zona, y usted a lo mejor se va a asombrar, primera vez que lo escucha, por una zona que hasta el día de hoy sale en las noticias, la Franja de Gaza. Eso se lo debemos a Abraham. Ya lo vamos a ver en el cielo, espérense nomás. Entonces viene, hermano, a partir de eso,
la gran prueba a esta promesa. Ya el hijo había nacido, había sido circuncidado, era el gozo de sus padres, pero el Señor los prueba y prueba la fe de Abraham a tal punto de pedirle a ese hijo tan amado, que tanto lo esperó con tanta ansia, con tantas situaciones que a lo mejor en la espera fracasó este Abraham, y ahora el Señor le pone esta tremenda prueba. Vámonos a Génesis 22, hermanos, por favor. Muchas veces hemos dicho, hermanos, que la fe es probada. ¿Ya? La fe es como el oro, lo dice Pedro, ya lo vamos a leer, que se purifica, ¿cierto?, en fuego. En la medida que se expone más a altas temperaturas, el oro tiende a ser más fino. Y por eso que el Señor, en nuestra capacidad que tengamos, porque Él no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar, ¿cierto?, Él nos prueba para que la fe vaya purificándose. Pero este Abraham, que ahí coincido plenamente, era un coloso de la fe, le pide lo más preciado a su hijo, al hijo de la promesa, a Isaac, el motivo de su alegría. Si eso significa Isaac. Leamos lo que dice Génesis 22, hermano. Versículo 1, aconteció después de estas cosas, eso subráyelo, ¿después de qué? Después de que había cometido el tremendo error de firmar el pacto con el Abimelec. Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Ahí está una expresión muy mesiánica, es decir, tu único hijo, tu unigénito. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. La palabra holocausto significa quemarlo del todo en el altar, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, es decir, preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí. Esto es tremendo, ¿eh? Y adoraremos, ¿y qué más dice? Y volveremos a vosotros. O sea, él estaba plenamente confiado que el Señor iba a proveer víctima para el sacrificio. Sigo leyendo, versículo número 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y luego ambos juntos. Y fueron ambos juntos. Verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí. ¿Sí? Mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo Jesús, es decir, este es Cristo, ¿cierto?, manifestándose a Abraham, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Ya no es el temor de pavor, sino que es el temor de obediencia, de reverencia. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy en el monte, por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Hasta ahí la lectura. Yo lo he llamado la gran prueba, hermano. Imagínense ustedes una familia, un hombre, una mujer que esperaron tanto un hijo y el Señor se los pide en sacrificio. Y este hombre le cree a Dios. Y este hombre va a sacrificar a su hijo.
que por cierto se transforma la vida de Abraham en este episodio en una sombra, en un símil, ¿cierto? En una proyección mesiánica de lo que hizo nuestro Padre con su único hijo. Imagínense, el Padre se complacía en la eternidad de su Hijo y Él lo envía, ¿cierto? Como dice el apóstol Juan, que Él envía a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para sacrificar a su Hijo. Ciertamente un don inefable, hermano. Y Abraham prepara todo. Y hay un hecho ahí muy significativo, él pone la leña sobre Isaac, es decir, carga su leña, su propia leña, como Cristo cargó su propia cruz rumbo al Gólgota. Hay una sombra muy, muy estrecha de lo que ocurrió con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. Y le cree al Señor a tal punto este Abraham que dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos, porque sabía que ese era un acto de adoración, pero también dijo, y volveremos. Y eso fue lo que ocurrió. Dios proveyó la víctima del sacrificio. Lo acabamos de leer. Pero, hermanos, yo quiero que nos quedemos con la vida de Abraham. Ya estamos terminando. Lo que significa esperar la promesa, recibir la promesa y aún así recibir la prueba en medio de esa promesa. Porque muchos fueron probados, por hermano. Y nosotros somos probados también. Yo me acuerdo de dos personajes en la Biblia. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Estaba en la cárcel ya. Por decir la verdad, estaba en la cárcel. Y sabe que en la cárcel su fe fue probada. Él vio la promesa. ¿Cuál era la promesa? Ver al Mesías. Él mismo lo dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? No soy digno de desatar ni su calzado. Lo había visto. Sin embargo, cuando ya estaba preso, cuando estaba arrestado y sentenciado, porque Juan el Bautista murió decapitado, le cortaron la cabeza, mandó a uno de sus discípulos y le dijo, anda donde Jesús de Nazaret y dile si realmente era él o hemos de esperar a otro. Lo dice Mateo 11. Es decir, la pregunta de Juan el Bautista fue, ¿realmente era el Hijo de Dios quien vino? Es decir, su fe fue probada hasta lo sumo. O el propio Noé, hermanos. Noé construye un arca por casi 100 años y la promesa no llegaba. La promesa, la advertencia del diluvio fue dicha 100 años antes, podríamos decir. ¿Cierto? Bueno, termina el arca, el Señor dice que entrara el arca, entraron los animales, el Señor cerró la puerta, no fue Noé, cerró la puerta, pero ocurrieron 7 días prácticamente en que no caía una gota de agua. Su fe fue probada hasta lo sumo. De la misma manera, hermano, en este Abraham nos representamos nosotros todavía no recibimos la promesa, pero un día la vamos a recibir. Yo quiero que nos despidamos de este personaje Abraham leyendo lo que dice Pedro, y con esto terminamos, capítulo 1. Siempre yo agrego esto, de Abraham tenemos mucho más que aprender y saber, pero hemos querido centrarnos en estas experiencias puntuales de él y que sean de utilidad para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, que dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis amados hermanos, un día la promesa se cumplirá.